Tercer paso, ¿qué estadística usamos? Z o T. T. T porque la n es menor a 30, ¿no? Entonces T va a ser igual a x menos mu dividido para s para la raíz de n. ¿Sí? ¿Cuánto vale x? Bueno, tienen ahí los 20 datos, señores. Con estos 20 datos saquen s y x. ¿Cuánto sale la x? 56.3. ¿Y la No, S? no, 53.6. 53.6. Y la S 7.90. Perfecto. ¿Y la T? $4.86. 486. Bien, 4 formulamos la regla de decisión. Ahora tenemos aquí, señores, una distribución T y todo el nivel de significancia, 0,01 a la derecha, ¿no? Entonces, acá, señores, ustedes deberían utilizar la tabla T-Student, buscar el valor correspondiente. Y aquí, señores, necesitamos los grados de libertad. Como tenemos un n de 20, tendremos que buscar con 19 grados de libertad. Entonces busquen en la T001, en la primera fila, en la primera columna 19 grados de libertad. $2.5395. 253. 253. El 486 me va a caer acá. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. Me cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Acepto la hipótesis alterna. ¿Sí? ¿Cómo sería la conclusión, señores, en base a los datos del ejercicio que tienen ahí? ¿Cómo sería la conclusión? Bueno, primero, leamos nuevamente el texto, ¿no? Dice, se propone que un nuevo método de almacenamiento aumente el vigor. Ya, entonces, ¿cómo sería, señores, la conclusión? Sería que el nuevo método de almacenamiento incrementa el peso de la semilla de 45 miligramos a 53.6 gramos en promedio y pondríamos el valor de T. Correcto, podría ser así, ¿no? El nuevo método de almacenamiento aumenta el vigor de las semillas. Pueden dejarlo de esa manera, le sustentan con este valor de 486 y la probabilidad menor a 0,01. O poner también que el nuevo método de almacenamiento aumenta el peso de las semillas de 45 a 53,6 miligramos. Y poner también el valor de T y la probabilidad. ¿Sí? Bien, háganlo en Infostat, señores. Háganlo en Infostat y denme el valor de la probabilidad. Inge, una pregunta, porfa. En Infostat el parámetro, ¿qué era? El parámetro es el valor de mu. En este Gracias. caso, 45. Gracias, sí. Me sale 0.0001.
Correcto, 0,0001. Si comparamos ese valor con el alfa de 0,01 es menor. Por lo tanto, rechazamos también la hipótesis nula, ¿no? Vean que acá, señores, también vamos a tener un valor solo de un límite. El límite inferior. ¿Cómo interpretaríamos ese valor, señores? ¿Cómo interpretaríamos el valor del límite inferior? ¿Cuánto le sale el límite inferior ahí? 50.54. Ya, 50,54. ¿Cómo interpretamos ese valor? Que el peso de las semillas va a ser al menos 50.54 miligramos. ¿Pero de cuáles semillas? El peso seco promedio de las semillas en la población va a ser de al menos 50,54 miligramos a un nivel de confiabilidad del 95%, ¿no? Se olvidó de lo más importante, señorita. Recuerden los dos aspectos que hay que considerar para hacer las estimaciones. Indicar que es en la población y el nivel de significancia o el nivel de confiabilidad. Los límites tienen un nivel de confiabilidad. Eso hay que nombrar. ¿Estamos? O sea, ahí estamos diciendo, señores, que mu va a valer al menos 50,54. Bien. Pregunta, señores, sobre inferencia basada en una muestra. Bien, vamos a ver ahora inferencia basada en dos muestras. Inferencia basada en dos muestras. Entonces, acá, señores, vamos a tener dos poblaciones. Y lógicamente las hipótesis ahora van a estar relacionadas con esas dos poblaciones. Entonces, lo primero, señores, que nosotros tenemos que definir acá es qué son las muestras independientes y qué son las muestras dependientes. Entonces, cuando en las unidades experimentales no se esperan respuestas diferenciales, es decir, son homogéneas, se tendrán muestras independientes. Por ejemplo, si se busca comparar el contenido de ácidos grasos en semillas de dos variedades distintas, en este caso se van a tener muestras independientes. Entonces, imaginémonos, señores, que yo tengo un experimento en donde voy a medir la cantidad de ácidos grasos presentes en plantas de dos variedades. Por acá tenemos la variedad 1 y por acá la variedad 2. ¿Sí? Entonces, la cantidad de ácidos grasos, señores, que yo estime dentro de estas plantas de la variedad 1 van a ser independientes que la cantidad de ácidos grasos que yo determine dentro de las plantas de la variedad 2. Eso quiere decir independencia, señores. ¿Sí? En cambio, si es que las muestras están relacionadas, esto es, los resultados del primer grupo no son independientes de los del segundo grupo, se tendrán muestras apareadas o dependientes. Muestras apareadas o dependientes. Por ejemplo, si es que se compara la presión arterial de individuos antes y después de suministrarles un medicamento. Entonces, en ese caso, señores, supongamos que yo tengo aquí vacas a las que les suministro un medicamento y mido una variable, por ejemplo, la presión antes y después de suministrarles el medicamento. Entonces, estas observaciones son dependientes, señores, o apareadas, ¿sí? O sea, los valores de la presión arterial que yo obtenga después van a ser dependientes de los valores iniciales o los valores que se midieron antes de suministrarles el medicamento. ¿Estamos claros? Pues eso hay que definir primerito, señores, para
poder hacer una inferencia basada en dos muestras. Bien, acá, señores, nosotros vamos a tener algunos casos, ¿no? Bueno, primero las hipótesis se las va a plantear de una manera diferente que en inferencia basada en una muestra. Acá vamos a tener los siguientes tipos de hipótesis. Primero, las hipótesis bilaterales. μ1 igual a μ2, μ1 diferente a μ2. Esas serían las bilaterales. Las unilaterales derechas. H0, μ1 menor o igual a μ2, H1, μ1 mayor a μ2. Y las unilaterales izquierdas. H0, μ1 mayor o igual a μ2, H1, μ1 menor a μ2. ¿Está claro? Entonces, esas tres posibles formas de hipótesis vamos a poder plantear en inferencia basada en dos muestras. Entonces, aquí, señores, estamos haciendo inferencias, ¿no es cierto?, de dos poblaciones. Si es que los valores de la variable para estas dos poblaciones son iguales o son diferentes, son mayores o son menores. ¿Sí? Bien. Entonces, el primer caso, señores, el primer caso es para muestras independientes y varianzas conocidas. Muestras independientes y varianzas conocidas. Muestras independientes y varianzas conocidas. Entonces, en este caso, señores, nosotros vamos a tener que N1 va a ser igual a N2, o también N1 va a ser diferente a N2, pero tanto N1 y N2 van a tener valores mayores a 30. ¿Sí? Y lógicamente van a ser independientes. Entonces, en este caso, señores, nosotros vamos a estimar el estadístico Z. ¿Sí? Y Z va a ser igual a la diferencia de las medias. Estas Y1 y Y2, señores, vienen a ser las medias de la variable en cada una de las poblaciones. Y1 menos Y2 menos μ1 menos μ2. μ1 va a ser la media poblacional y μ2 va a ser la media poblacional de la segunda población. En muchos casos, señores, yo diría en la mayoría de los casos, μ1 y μ2 no lo vamos a conocer. Por lo tanto, vamos a prescindir de este término para estimar Z. Todo esto dividido para la raíz de sigma 1 cuadrado sobre N1 más sigma 2 al cuadrado sobre N2. O sea, la varianza de la primera población sobre N1 más la varianza de la segunda población sobre N2. Acá también, señores, Z se va a distribuir normalmente con media 0 y desviación estándar 1. Adicional a eso, señores, también vamos a poder estimar los límites o intervalos de confianza. Pero estos límites o intervalos de confianza van a ser para la diferencia de las medias. ¿Sí? O sea, si yo estoy evaluando, por ejemplo, el rendimiento, no va a ser la estimación de los límites o intervalos de confianza para el rendimiento, sino que va a ser para la diferencia de los rendimientos de las dos poblaciones. Eso tienen que tener muy claro, ¿no? Porque luego en la interpretación, ¿sí?, hay que dejar en claro que es una diferencia. No es la variable per se, es una diferencia. Entonces, el límite inferior va a estar dado por el valor de esa diferencia menos el estadístico, en este caso es Z, por la raíz de la varianza 1 sobre N1 más la varianza 2 sobre N2. Fíjense ustedes, señores, que el término, ¿sí?, el término para la estimación de los límites es el mismo del denominador de Z. ¿Está claro? Exactamente lo mismo. ¿Estamos? Bien. Veamos otro caso, señores. Cuando se tiene muestras independientes y varianzas poblacionales desconocidas e iguales. Muestras independientes
varianzas poblacionales desconocidas e iguales. O sea, N1 va a ser igual a N2. N1 y N2 menor a 30. Eso quiere decir muestras con varianzas poblacionales desconocidas menor a 30 e iguales de N1 igual a N2. Y lógicamente también son independientes. En este caso, señores, vamos a utilizar el estadístico T-Student. Entonces, ¿cómo vamos a calcular T-Student? Y1 menos Y2, que serían la diferencia de los promedios, menos μ1 menos μ2, que muchas veces no los vamos a conocer, sobre la raíz de SP al cuadrado. Entonces, SP es una varianza común. La varianza común que multiplica a 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y esta varianza común es igual a N1 menos 1 por la varianza 1 más N2 menos 1 por la varianza 2 sobre N1 más N2 menos 2. Este T-Student, señores, se va a distribuir con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. De igual manera, vamos a poder estimar los límites o intervalos de confianza utilizando la diferencia de medias, ¿no? ¿Sí? La diferencia de medias. No es para el valor propio de la variable, es para la diferencia del valor de la variable entre las dos poblaciones. Entonces, esa diferencia menos el valor de t, que multiplica a la raíz de la varianza común por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Nuevamente, señores, este término de aquí es el mismo término de la ecuación para estimar el estadístico, ¿sí? Y el límite superior es la diferencia más el valor del estadístico por el mismo término de acá, la raíz de la varianza común que multiplica 1 sobre N1 más 1 sobre N2. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, este sería, señores, del segundo caso. El tercer caso, señores, cuando se tienen muestras independientes, varianzas poblacionales desconocidas y diferentes. O sea, en este caso, señores, N1 va a ser diferente a N2. N1 y N2 van a tener valores menores a 30 y también van a ser independientes, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a utilizar también el estadístico T-Student. También el estadístico T-Student. Entonces, vean que la ecuación es media parecida a la anterior, pero acá, señores, nosotros vamos a tener en el denominador la raíz de las varianzas sobre N1 más las varianzas sobre N2, y todo esto se va a distribuir con V grados de libertad. Entonces, la diferencia acá, señores, es que yo voy a poder estimar el número de grados de libertad. ¿Cómo voy a estimar el número de grados de libertad? Con esta ecuación de acá. V va a ser igual a la varianza 1 sobre N1 más la varianza 2 sobre N2, todo al cuadrado. Todo esto sobre la varianza 1 sobre N1 al cuadrado, sobre N1 más 1, más la varianza 2 sobre N2 al cuadrado, sobre N2 más 1. Y todo esto menos 2. Esto será el número de grados de libertad que yo tengo que estimar para buscar el valor de t en la tabla. De igual manera, señores, los límites o intervalos de confianza van a ser para la diferencia de las medias. Para la diferencia de las medias. Es decir, Y1 menos Y2 para el límite inferior menos el valor de t que multiplica a la raíz de S1 cuadrado sobre N1 más S2 al cuadrado sobre N2. Fíjense que este término, señores, es el mismo término de la ecuación de t. ¿Sí? Y el límite superior va a ser la diferencia más el valor de t por el mismo término. ¿Estamos claros? Bien. Bueno, tengan ustedes, señores, estas ecuaciones no las vamos a utilizar, no vamos a utilizar directamente el software, pero es importante que ustedes sepan de dónde salen, ¿no? De dónde salen todos estos cálculos, ¿ya? Bien. De igual manera, señores, las pruebas de hipótesis van a hacerse siguiendo los mismos pasos. Bueno,
vamos a ver un ejemplo, señores. Vamos a ver un ejemplo. Veamos acá este ejemplo. Ustedes van a identificar el caso. ¿Qué dice acá? Un laboratorio está interesado en estudiar la disminución de la actividad enzimática de una reacción con calor respecto a la misma reacción en frío. La actividad enzimática se observa en 10 tubos con calor y 10 con frío. Entonces tenemos aquí, señores, los datos de la actividad enzimática a dos diferentes temperaturas, ¿no? Calor y frío. La pregunta, ¿existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas condiciones de temperatura analizando la actividad enzimática? Y les da un alfa de 0,05. ¿Ya? Entonces, ¿en qué caso nos encontraremos acá, señores? Primero, ustedes tienen que analizar si son muestras independientes. Segundo, si el N1 es igual a N2. Y tercero, si es que N1 y N2 son menores a 30. ¿En qué caso nos encontramos? Fíjense en que nos encontraríamos en este caso de acá, ¿no? N1 igual a N2, iguales. Varianzas poblacionales desconocidas, N1 y N2 menores a 30. Y muestras independientes. Son independientes porque la actividad enzimática se está estimando en diferentes unidades experimentales, ¿no? ¿Sí? Cada actividad enzimática se está estimando en un tubo. Está claro, pues por eso son independientes, ¿no? Inge, otra vez, por favor. ¿Otra vez qué? ¿Puedes repetir eso? O sea, para cómo podemos identificar qué caso es en este ejemplo. Claro, aquí tiene, a ver, N1 y N2 vale 10. ¿Eso sí entiende? Sí. Ya, son iguales. N1 y N2 son iguales. N1 y N2 son menores a 30. ¿Ya? Y son independientes. ¿Por qué? Porque la actividad enzimática se está evaluando en un tubo. O sea, la actividad enzimática que yo evalúo en este tubo no tiene nada que ver o es independiente con la actividad enzimática que yo evalúo en el tubo de acá, por ejemplo. Gracias, Inge. Es más, en toditos los casos, señores, la actividad enzimática es un evento independiente, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una actividad enzimática con la anterior, bien sea en calor o bien sea en frío. ¿Estamos? Entonces, nos encontramos en este caso de acá. Muestras independientes, varianzas poblacionales. ¿Por qué son desconocidas? Porque son menores a 30. ¿Y por qué son iguales? Porque N1 es igual a N2. ¿Está claro? Ya, nosotros podremos, señores, calcular con las fórmulas, ¿no? Sin embargo, lo vamos a hacer en forma directa en Infostat, señores. Entonces, ¿qué necesitamos, señores? En Infostat necesitamos generarnos dos columnas. En una columna vamos a colocar el tratamiento y en otra columna vamos a colocar la variable de respuesta. Tratamiento y variable de respuesta. ¿Ya? Entonces, primero vamos a colocar aquí, señores, la temperatura. Y por acá la actividad enzimática. Entonces tenemos calor. Dos, 4, 6, 8, 10. Y frío. Y la actividad enzimática, 761.
Bien. Antes de eso, señores, y ustedes recuerden siempre que si es que yo no tengo claro qué es lo que voy a hacer, muchas veces me voy a equivocar o tengo bastantes posibilidades de equivocarme cuando utilice el software. Entonces, lo primero que voy a hacer, señores, es plantear las hipótesis en base siempre al texto del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que dice el ejercicio? En el ejercicio dice, existen diferencias entre ambas condiciones de temperatura. Es decir, me está sugiriendo hipótesis bilaterales, ¿no? μ1 es igual a μ2, μ1 diferente a μ2. ¿Sí? Vamos. Segundo, sería el primer paso. Segundo paso, el alfa. 0,05. Tercer paso, el estadístico de prueba. Ya vimos que era el estadístico T-Student, ¿no? Cualquiera que sea el caso, señores, cualquiera que sea el caso, en Infostat se lo hace con una sola herramienta. Cualquiera que sea el caso, en Infostat se lo hace con una sola herramienta. Entonces, vamos a copiar los datos. Y en Infostat, señores, nos vamos a donde dice inferencia basada en dos muestras. Inferencia basada en dos muestras, prueba T. Entonces, en esta prueba T, señores, se puede hacer el caso de la Z, el caso de la T para los n's iguales y el caso de la T para los n's desiguales. Los tres casos, ¿ya? Entonces, en esta nueva ventana, señores, en criterios de clasificación, siempre vamos a colocar el tratamiento. En este caso tenemos el tratamiento temperatura, ¿no? O el factor temperatura que tiene dos tratamientos, calor y frío. Y en variables vamos a colocar la actividad enzimática. Aceptamos y acá nosotros tenemos el tipo de prueba, que en este caso va a ser bilateral. Vamos a tener también el N, las medias para cada una de las poblaciones, podemos sacar también las varianzas, la diferencia de las medias, los grados de libertad, la probabilidad, el valor de T y el intervalo de confianza. ¿Sí? Y acá abajo, señores, nosotros tenemos una aclaración. Usar la corrección de Satterthwaite a las varianzas que no son homogéneas para un nivel de significancia del 5%. Entonces, acá, señores, Infostat nos da la posibilidad de validar uno de los supuestos del análisis, que en este caso es la homogeneidad de varianzas. Y cuando nosotros ya empecemos a ver, señores, análisis de varianza, les voy a explicar con más detalle estos supuestos. ¿Estamos? Bien, aceptamos y es preferible, señores, siempre que nos salga en forma vertical para poder visualizar todo lo que nos arroja Infostat. Entonces aquí tenemos, señores, el N, los N son iguales, las medias, las varianzas, la diferencia de medias. Fíjense en la diferencia de medias, el límite inferior y el superior. El límite inferior y el superior es de esta diferencia de medias. Y vamos a interpretar también eso. Y acá tenemos el peón bar. Vean que este peón bar es no significativo, por ahora no lo vamos a topar este valor. Tenemos el valor de T, los grados de libertad y la probabilidad. Entonces, con este valor de probabilidad, señores, ¿cuál de las dos hipótesis acepto? ¿La nula o la alterna? La alterna. Correcto, la alterna. Acepto la hipótesis alterna, ¿no? O sea, μ1 es igual a μ2. ¿Y cómo sería la interpretación, señores, en base al texto del ejercicio?
¿Cómo sería la interpretación? No estoy hablando de la respuesta, ¿no?, a esta pregunta, sino de la interpretación. A ver. ¿Cómo sería la conclusión e interpretación, señores? ¿Quién me indica? Señorita Morocho. Sería, ¿puede poner en el ejercicio, por favor? La conclusión es que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas condiciones de temperatura. No, sí existe. No hay que estar aceptando la hipótesis alterna. Pero le dije que no responda a la pregunta, sino simplemente que concluya. ¿Sí? Aquí sería, por ejemplo, la respuesta a esta pregunta es que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas condiciones de temperatura analizando la actividad enzimática. Y ahí deberíamos colocar el valor de la T y el valor de la probabilidad. Pero lo que yo les pregunté, señores, es la conclusión o la interpretación de esos resultados. ¿Cómo sería? Cuando ustedes, señores, quieran hacer una conclusión o una interpretación, siempre tienen que nombrar a la variable de respuesta, nombrar a los tratamientos y nombrar si es que existió o no existió diferencias o semejanzas entre ellos. En este caso, la actividad enzimática, ¿sí?, es la variable de respuesta. Y las formas de temperatura, calor y frío, serían los tratamientos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la conclusión, señores? Podría ser que la actividad enzimática no tuvo una disminución con respecto a la reacción de calor o frío. Pero hubieron ¿O no? diferencias, señorita. Tuvo una reacción con respecto a la temperatura. ¿La actividad enzimática de qué estamos hablando, señores? La actividad enzimática en las reacciones de calor fue mayor a la actividad enzimática en las reacciones de frío. ¿Por qué digo eso, señores? Porque el momento que yo encuentro ya diferencias, yo puedo ya utilizar el valor numérico de la variable de respuesta para ver cuál fue mayor o cuál fue menor. En este caso, señores, yo debería tener aquí la temperatura y acá la actividad enzimática. Entonces, para la temperatura tendríamos aquí calor y acá frío. Y si es que yo ya quisiera mostrar los resultados, señores, de este ejercicio, debería colocar las medidas resumen, ¿no? Que en este caso serían el promedio y la desviación estándar, porque se trata de un estudio de tipo experimental. Entonces, yo tendría para el calor, pueden ustedes sacarlo ahí también, señores, directamente, promedio y desviación estándar, ¿no? Entonces, para el calor tenemos 7.60, me parece, más menos 0,09.
Y para el frío, 707 más menos 0,24. Entonces, como yo estoy aceptando la hipótesis alterna, por eso digo que la actividad enzimática en las reacciones de calor fue mayor que en las reacciones de frío. ¿Sí? Y aquí, señores, yo debería justificar o sustentar esto. Podría poner el valor de T, que me sale 6,49. Probabilidad menor a 0,301. Y a más de eso, señores, podría poner tabla 1. Esta sería la tabla 1. ¿Cómo se llamaría esta tabla? Se llamaría promedio más menos desviación estándar de la actividad enzimática medida a 2 o de la actividad enzimática en reacciones al calor y al frío. O en 2 tipos de temperatura. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ¿cómo interpretaríamos aquí los límites o intervalos de confianza, señores, de la diferencia de medias? Fíjense en que esos límites tienen valores de la diferencia, ¿no? Entonces, yo en la muestra tengo una diferencia promedio de 0,53. En mi población tengo entre 0,35 y 0,71. ¿Cómo interpretaría esto, señores? ¿Cómo interpretaría esto? Señor Albán. ¿Está presente? Bueno, lo que les decía, ¿no, señor? O sea, no es cuestión de dejar prendida la cámara ahí, ¿no? Si no están, mejor sálganse, señores. Sí. Es el reflejo de las calificaciones, ¿no? Señora Ana Luisa. Lo mismo. Por eso tienen dañada la cámara, ¿no? No están presentes. Señor Juña. Sí, doctor. ¿Cómo interpretamos esos límites? ¿Por qué no prende la cámara, señor Juña? ¿Está prendido? No le veo yo. Ya le vuelvo a activar. ¿Ven? Ese es el porqué de las calificaciones, señor. No hay más explicación. Los que atienden no tienen malas calificaciones. Estoy seguro de eso. Bueno, ¿cómo interpretaríamos acá, señor Quinn? Doc, podría ser que la actividad, Diga, señor. la actividad enzimática promedio va a estar comprendida entre 0,35 y 0,71 a un nivel de confiabilidad del 95%. No, señorita. Porque estamos hablando de una diferencia, ¿no? Entonces, la diferencia entre la actividad enzimática en reacciones de calor y
reacciones de frío en la población va a estar comprendida entre 0,35 y 0,71 a un nivel de confiabilidad del 95%. La diferencia de la actividad enzimática en reacciones, entre reacciones de calor y reacciones de